Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a esta entrega de Teledebate, donde como habitualmente Ramón Reyes y quien les habla, vamos a estar compartiendo con ustedes algunos temas de interés general y asimismo una muy importante entrevista que vamos a presentar un poco más adelante. La reflexión de este día dice así: la felicidad es un artículo maravilloso, mientras más la reparte, más le queda a uno. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1495 el gran almirante Cristóbal Colón obtuvo la sumisión del cacique Guarionex y estableció en La Vega la fortaleza Concepción del Guaricán. En 1887 el científico Robert Koch expuso en Berlín su descubrimiento del bacilo de la tuberculosis que lleva su nombre. Aun cuando todavía persiste la enfermedad que antiguamente era incurable, se han desarrollado tratamientos efectivos para lograr su cura, lo que ha contribuido a salvar millones de vidas. En 1878 el general Antonio Maceo da inicio en Cuba a la llamada Guerra Chiquita, un esfuerzo heroico pero inútil por alcanzar la independencia de la corona española. El movimiento tuvo vida efímera por falta de recursos y Maceo debió marchar al exilio. En 1905 murió el notable novelista Julio Verne. Entre sus obras más famosas figuran La Vuelta al Mundo en 80 días, que fue llevada a la pantalla, y donde actuó Mario Moreno Cantinflas, y El submarino Nautilus del Capitán Nemo, también llevada al cine. En 1970 un comando de izquierda secuestró al agregado aéreo estadounidense, teniente coronel Donald John Crowley. El audaz hecho tuvo lugar en pleno día en la cancha del Hotel El Embajador. Así es. Y en 1980 en San Salvador fue asesinado por sicarios paramilitares el arzobispo Oscar Arnulfo Romero mientras celebraba misa en la catedral. El crimen no solo estremeció el convulsionado país centroamericano, sino que impactó a la comunidad internacional. En 1993 se produjo el deceso del periodista y escritor norteamericano John Hersey, considerado una de las figuras emblemáticas del nuevo periodismo que adapta las técnicas narrativas de ficción a reportajes reales. Notables sus libros La campaña de la libertad, novela que le ganó el Pulitzer, e Hiroshima, sobre los efectos de la primera bomba atómica arrojada sobre esa ciudad. Don Ramón, pues tenemos como siempre la actualidad en diferentes rostros. Ahí el ministro de Energía y Minas anda a la casa a detectar pozos petroleros en el país que tengan valor comercial. Usted se recuerda que años atrás, cuando era diputado, visitaba los distintos medios de comunicación. Quedaba con un frasquito. Unas botellitas de petróleo extraído del suelo nacional. Ajá, Si recuerdo. Si tiene suerte en su búsqueda, nos sacamos la lotería. Me gustaría que él siga ahí y deje a la gente del este que están trabajando en el gas natural haciendo sus instalaciones, porque él está opuesto y él nos regula eso. Sí, ese es un tema que yo creo que él le tiene una percepción equivocada, porque además nadie hace una inversión de esa magnitud y entonces va a depender es decir, de las facilidades portuarias de un competidor. Claro. Eso no tiene sentido. Claro. Bueno, ya empieza por ahí, ¿no? Antes de... Léame el pensamiento de hoy. Pensamiento yo se lo leí ya, dice: la felicidad es un artículo maravilloso, mientras más la reparte, más le queda a uno. ¿Quién la está repartiendo para ver si yo voy y consigo algo? Mire, a veces la felicidad está dentro de uno mismo y no la busque fuera. Bueno, déjame ver. La gente tiene que... Tampoco la encuentro dentro de mí. No, ejercite la felicidad. Usted ve que hay dos maneras de visualizar la vida. Uno es con espíritu optimista y con felicidad, y el otro es, bueno, con pesimismo y desdicha. Y mire, investigadores, mire, esto es noticia muy interesante, han descubierto la presencia de oro y otros metales en las heces fecales humanas. Si logran descubrir un mecanismo para aislar dichos elementos, advierten que el resultado pudiera sumar cientos de miles de millones de dólares y evitaría o reduciría la explotación de minas del áureo metal, que por más tecnología de preservación ambiental que se aplique, siempre entrará en conflicto con la naturaleza. Pues somos ricos y no lo sabemos. ¿Eh? Somos ricos y no lo sabemos. Sí, empieza usted a acumular sus heces fecales. Bueno,
Por cierto, acumulando fecales, y le dejo un trabajo muy interesante en Dubái. Ahí está la torre más alta del mundo. Y ellos nada más hicieron de esa guabanera como para 20.000 habitantes. Resulta que la torre solo tiene 30 y pico mil, entre empleados y residentes, que todos los días tienen que movilizar 2.000 camiones para recoger las heces fecales y llevarlas al desierto. Allí un vertedero. ¿Cuántos camiones? 2.000, ahí tienen la información. Mire, la CEPAL dice que el índice de pobreza en Venezuela, esto es insólito, en un país que recibe tanto dinero, ha pasado de 25% a más del 32%, a pesar de todo el increíble ingreso del petróleo. La inflación es la más alta del mundo con 64% y continúa la grave carestía de productos de consumo popular. A ver si aquí hacen algún tipo de contacto y a lo mejor pues se le pueden vender los frutos y los vegetales que tienen posibilidad de entrar a los Estados Unidos e intercambiarla por la deuda de Petrocaribe. Señores, que el expresidente de España, Felipe González, se haya ofrecido para mediar ante Nicolás Maduro a fin de lograr la liberación del líder opositor Leopoldo López y del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, así como para servir de mediador de un diálogo entre el gobierno y la oposición, es un gesto que lo enaltece. Pero al mismo tiempo debe llenar de bochorno a la OEA, UNASUR, ALBA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se han mantenido sordos y ciegos ante un conflicto que es casi el preámbulo de una guerra civil. Y sigue en alza la popularidad de Danilo Medina, ganaría ampliamente en primera vuelta según la encuesta Greenberg. Leonel ganaría, pero con menos margen en la primera vuelta, pero tendría que ir a una segunda de resultado incierto, según dicha agencia. Y Reinaldo Paredes aclara que el tema de la reelección no va a figurar en la agenda de la reunión del comité político el próximo jueves. Aclaró que a menos que no se pongan de acuerdo Leonel y Danilo para... Eso le digo, un tema de esa naturaleza requiere una previa negociación, sobre todo entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Usted no va a llegar a una reunión de esa sin haberse consensuado, porque se forma entonces, va a ser una pelea de gallo ahí, un guirigay. Y por otro lado, bueno, señores, que según ex jefes militares y policiales que integran un llamado Círculo Delta, tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional se hayan sumergido en un estado de degradación moral, por lo que proponen revalorizar las carreras castrenses a partir de perfiles profesionales. Este grupo expresa que su preocupación corre al margen de todo vínculo partidista. Queda por ver cuál será la reacción de los mandos actuales frente a un señalamiento tan contundente. Hoy, por lo pronto, hoy el vocero, el jefe de la policía, dijo, bueno, que el jefe de la policía hasta ahora no ha reaccionado, que si hay alguna reacción será mañana. Los firmantes del documento estaban en la reunión de hace 5 días con el presidente Leonel Fernández. Correcto. Y son apartidistas. Por Dios. Eso dicen ellos. Dicen ellos. Sí. Guzmán Fermín era la persona que estaba y pronunció un discurso. Según el director de la AME, ya se ha estructurado el operativo de seguridad vial con motivo de la Semana Mayor bajo la consigna de más prudencia, menos accidentes. Ojalá sea más que un lema, porque de eso estamos ya cansados. Y el conocido historiador cubano Eusebio Leal se encuentra de visita en el país. No es la primera vez que pisa el suelo dominicano. En su visita al presidente de la República, los reporteros que cubren las informaciones del Palacio Nacional le interrogaron sobre el tema que se caía de la mata, o sea, las conversaciones entre los gobiernos de Obama y Raúl Castro. Y la reacción de él, a mi juicio, fue muy prudente, al tiempo que realista, al señalar que será un proceso de reajuste de relaciones largo y delicado, con muchos temas que requerirán un tratamiento laborioso. Sí, así es como es. Estoy de acuerdo porque es un problema que tiene 60 años, tú no puedes en 3 días resolverlo. Exacto. No, y hay muchas aristas. Aristas en conflicto. Sí. Y la Casa Blanca, por cierto, ha reaccionado de una forma muy categórica sobre el conflicto palestino-israelí, al advertir de manera enérgica a Netanyahu que la política estadounidense es bien definida en cuanto a la creación del Estado palestino, al tiempo de urgir a su gobierno a evacuar territorios que ocupa hace alrededor de medio siglo. No hay que olvidar que los Estados Unidos es el principal aliado de soporte del Estado israelí, por lo que su opinión en este sentido es un peso que no se puede ignorar. Así es. Y ayer, a la edad de 91 años, falleció Lee Kuan Yew.
¿Usted sabe quién era? Amigo suyo. Era poco conocido internacionalmente, pero fue el fundador y arquitecto del pujante Singapur moderno, que de antigua colonia británica se ha convertido en una de las principales potencias financieras del mundo, con un crecimiento económico espectacular y cuyas normas de convivencia son tomadas como referencia a disciplina, orden, seguridad, respeto a la ley y convivencia ciudadana. Y Campo de Moya, el presidente de la Asociación de Industrias, califica de muy drástica la decisión de las autoridades estadounidenses de prohibir la entrada de frutas y vegetales dominicanos por la mosquita del Mediterráneo. Un total de 18 productos se han visto afectados. El dirigente del sector industrial señala que empresarios dominicanos han hecho fuertes inversiones y expresa su confianza en que pronto se pueda resolver la situación, recordando que la detección fue llevada a cabo por las propias autoridades dominicanas en un área alejada de los centros de producción. Todo Ojalá eso es sea verdad, pero si hubiéramos estado más vigilantes, no entra bueno, la claro. dichosa mosquita. Pero bueno, afortunadamente parece que está focalizada en cerca de un aeropuerto, el aeropuerto de Punta Cana. Y oí hoy al presidente del clúster de aguacate, de ahí de la zona sur, diciendo bueno que van a desviar parte de esa producción, ya va camino hacia allá, al Canadá, que no tiene las restricciones que tienen los Estados Unidos. Sí, estaban hablando también de Rusia y yo sigo insistiendo que deben acercarse a Venezuela. Venezuela tiene una situación de extrema precariedad en cuanto a los suministros de productos de consumo básico. Y además, como se puede hacer a base del intercambio con la deuda que quede de Petrobras, de Petrocaribe todavía. Y hablando de Petrobras, la situación de Dilma Rousseff se complica más aún, porque ahora acaban de someter, señores, al tesorero del Partido de los Trabajadores, que es su principal base política. Al hombre lo vinculan al escándalo de corrupción de Petrobras. Se afirma que la organización recibió por vía ilegal unos 200 millones de dólares de la petrolera. Así que vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, ya vamos a estar conversando con nuestra huésped hoy en Teledebate, que es una persona muy especial. Bien, en Teledebate hoy nos complacemos en recibir la muy honradora participación de la licenciada Altagracia Paulino, directora general de Proconsumidor. Así que bienvenida como siempre, usted cuenta aquí con amigos y admiradores por su trabajo. Ay, sí, gracias. Sí. Su preocupación es permanente por el bienestar de la gente, de los consumidores. Poca gente aquí se ha preocupado de los consumidores, y sobre todo después que desapareció el control de precios, se quedó como en el aire, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que está ahora en el ojo de la tormenta es el pan. Mire, hay algo que yo no acabo de entender. A ver si usted me puede despejar ese incógnito. Por lo que leí, los panaderos, en este caso los industriales de la harina, lo que están planteando es que como el ITEVIS aumentó del 16 al 18%, los costos de ellos se han disparado. Pero yo no veo ninguna armonía que haya entre un aumento del 2% del ITEVIS y un aumento del 40% del pan. Es decir, la matemática no me da. ¿Por casualidad usted conoce algún otro argumento que puedan traer que le justifique ese aumento? Para nada. Para nada. Para nada. Bueno. Siempre nos hemos manifestado en contra, porque precisamente la semana pasada salió un informe de la FAO que dice que el derrumbe de los commodities, que son la materia prima para el aceite, la harina, esa materia prima fundamentales, el maíz, la soya, trigo, todo eso se ha desplomado. Se ha desplomado, y el petróleo. O sea, casi nunca se había dado, habían confluido todos esos factores, petróleo más materia prima. Siempre andaban por un lado. Entonces, eso en un informe de la FAO, en América Latina, ha repercutido positivamente, han bajado los precios. Aquí no, en el único país, según el informe de la FAO, que no ha bajado nada, que al contrario han subido, es en República Dominicana. Eso dice la FAO. Sí. O sea, yo pienso que a nivel de gobierno, como que hay que hacer una revisión de todo esto que está pasando,
a ver si realmente de alguna manera la población se beneficia de esas bajas. El salario de la República Dominicana ha sufrido una merma de un 30%. Yo te decía a ti el otro día, Ramón, que cuando yo fui a estudiar Derecho del Consumidor, finales 95, principio 96 a Israel. Y allá, el 30 latinoamericanos que estábamos, hacía una valoración del salario mínimo en ese momento. Y aquí en esa época el salario mínimo era $200. $200, o sea, yo lo calculé, era el más bajo de la región de la gente que estábamos, que estaba Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina, todos esos países estaban. De Nicaragua también había participación y de Costa Rica. Y el salario más bajo, que eran $200, el de nosotros. Y el más alto que había era el de Israel, que era de $500 y lo ganaban las sirvientas. Entonces, por eso, donde los salarios son muy altos, los precios, tú no encontrabas nada que costara menos de $100 en Tel Aviv, ni en Jerusalén, mucho menos. Bueno, con los árabes, los beduinos, tú le pedías rebaja y te rebajaban algo. Pero en las tiendas formales la cosa era muy cara. Entonces, el salario de nosotros ha perdido más o menos un 30%. O sea, ya no está en $200, está como en 190, 188, algo así. El salario mínimo dominicano. Entonces, si tenemos un salario estancado y unos precios altos, el poder de compra de la gente se ha disminuido. Eso es así. Entonces, si encima de todo esto se le suben los precios, por ejemplo, de alimentos tan sustancial, tan básico como el pan, en un 40%, yo creo que se está abusando. Pero mira, en Altagracia hay un problema que yo he observado en todos estos años. Y es verdad, y lo hemos comentado aquí, el valor real del salario se ha ido deteriorando, sí, porque el valor del real del salario no es la cantidad de pesos que usted tenga, sino lo que usted pueda adquirir con ellos. Sí, claro. ¿Qué pasa? Yo veo que cada vez que se aumenta el salario, aumenta de una vez los precios. Entonces es una carrera donde jamás se empata el uno con el otro. Eso es la misma historia. Sí. Y el resultado es que vamos marchando en una espiral cada vez más inflacionaria, cada vez hay más peso en la calle y los precios cada vez aumentan más. Entonces, si no se logra una armonía entre el salario y los precios, que le restituya en este caso o le garantiza al salario el poder de compra suficiente, vamos a estar siempre la misma. Sí. Todos los años la misma historia. Sí, pero mire lo que sucede, don Mario. Es parte de la dinámica sistémica del capitalismo. O sea, yo le decía ahorita que yo voy a cumplir 38 años de casada. Cuando yo me casé, el salario mínimo eran 60 pesos. Sí. Y yo ganaba 205 pesos y Daniel ganaba 250. Nosotros teníamos entre los dos casi 500 pesos. Y o sea, la calidad de vida más que ahora. Que era $500. Bueno. Pero yo compraba, oiga, un cartón de leche costaba 10 centavos. Un sobre de café, 1 centavo. Pero el pasaje costaba 5 centavos en el concho. Pero después cuando vino el PRD en el 78, don Antonio subió a 125. Y 125 vino los precios, pero nunca se encuentran. Nunca se encuentran. Pero es una forma también de ir resolviendo el problema sistémico, porque nada es estático. O sea, yo no puedo pedir que cueste, ¿cuánto se ha disparado la leche? O sea, 10 centavos que costaba un litro de leche cuando yo me casé, no puede costar lo mismo ahora. Es parte de la dinámica. 53, lo que tiene que haber es una revisión cada cierto tiempo. Y de hecho el gobernador del Banco Central lo ha planteado. Don Héctor lo ha planteado. O sea, debe haber una revisión y un ajuste, un reajuste. Nunca se van a encontrar, pero más cerca. O sea, precisamente ahora se está discutiendo los salarios y la gente ha disminuido, como usted bien decía, el poder de compra. Pero si se suben los salarios, por lo menos va a poder comprar más. Que hay parte del sector empresarial que se opone al aumento, pero ellos no saben que van a vender más su mercancía. O sea, eso es parte de la dinámica. Pienso que los salarios no son justos, en sentido general no son justos, incluyendo el mío. Y entonces... El problema es hasta dónde puede llegar la espiral. Sí, pero eso se... Cuando don Héctor plantea lo de la
lo de que debe aumentarse los salarios porque él maneja la moneda. Claro. Y tenemos un dólar devaluado. No, yo entiendo. Tenemos un dólar devaluado frente a todas las otras monedas, frente al euro, frente al yen, frente a todas las otras monedas. Entonces, eso quiere decir también que como no tenemos como referencia el dólar, tenemos un peso más devaluado todavía. Entonces yo creo que cuando él lo plantea y él sabe de eso, es porque debe haber, en este momento, No, eso está claro. tiene que haber una, eso está claro. una situación. Lo que ocurre es que a veces ni siquiera se ha terminado la discusión del aumento salarial y ya el peso se ha disparado. Bueno, yo creo que una de las cosas por las que están altos los salarios por eso. Sí, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien. Doña Altagracia Paulino, ella es periodista también y abogada de los tribunales de la República. Oh, me está descubriendo No solamente es proconsumidor. Doña Altagracia Paulino, para hoy todavía hay porque no se ha terminado el día, un día sin pan. Sin embargo, dice un titular del periódico El Nacional que el llamado fracasó. El llamado donde se sintió con más fuerza fue en Santiago, aquí en la capital. Oí muy pocas emisoras llamando a la gente a que no compraran ni consumieran. Yo consumí harina de negrito esta mañana. Y dice el mismo periódico que parece que faltó promoción. ¿Cuál de las dos cosas es verdad? Mira, el movimiento de consumidores en República Dominicana no es tan fuerte como los En sindicatos. Europa, sí. O como en otros. Es un ejercicio bonito de ciudadanía. Es una, ¿cómo te digo? Eso tiene un nombre, cultura ética, cultura ética de la gente. O sea, la gente entiende que lo están atropellando y la gente se echa. Pasó algo aquí de cultura ética de la gente en el año 78, 79, cuando subieron la gasolina muchísimo, que la gente hizo así. No fue una huelga. Los carros no salían, la gente no salía. No. Eso fue en el 78. La gente no salía, no había carro. No fue un llamado a huelga ni nada. Sencillamente subieron la gasolina y la gente dijo, como espérate, así no. Se queda ahí el carro sí. parado. Y después, en el 84 vino la poblada. Vino una poblada que fue muy violenta. Lo de hoy, el llamado de hoy, que la gente dijo un comentarista de televisión, fracasó Altagracita. Yo nunca he sido fracasada, porque yo no llamé a ese paro. Yo lo que dije fue, y te lo dije en tu programa, que yo como funcionaria pública no podía llamar a paro. Claro. Pero sí respetaba el derecho que tiene la gente y las organizaciones a protestar cuando le están vulnerando sus derechos. Por ejemplo, un derecho fundamental a comer. Claro. O sea, yo creo que sí, que la gente tiene que hacer ciudadanía. Cuando suben precios en Europa, bueno, aquí hubo una situación en el 2012, el Día Sin Pollo, que eso fue de verdad. O sea, eso lo monitoreé yo y eso fue de verdad el Día Sin Pollo. Y nos mandaban por Twitter la gente comiendo berenjena, comiendo chuleta. Nosotros fuimos a supermercados donde había res, cerdo, todo se había agotado y el pollo ahí. Y vi en supermercado a gente diciendo, no compre pollo hoy. O sea, yo fui al supermercado a decir a la gente, no compre pollo. Bueno, pues ese fue un día, el Día Sin Pollo fue buenísimo. Sí, señor. En Puerto Rico le subieron 25 centavos al pollo hace 2 o 3 años y la gente dejó de comprar pollo y tuvieron que bajarlo. En el 88 en México a la tortilla, que es la comida de ellos de cada día, le subieron medio centavo y sencillamente la gente tuvieron que echarlo para atrás. Eso es hacer ciudadanía, eso se llama también cultura ética. Esta mañana Nanfi Rodríguez decía cultura ética, Altagracia. Yo me puse a buscar cultura ética y eso viene del movimiento de trabajadores. O sea, espérate, así no. Entonces, es pacífico, es sencillamente yo me hago sentir sin ningún tipo de violencia ni nada. Y para un día sin pan, tú no le vas a dar una galleta a la gente porque no coma pan, sino que la gente entienda que lo están llevando a una situación de que el pan no se puede comprar, entonces que hay que hacerle sentir. O sea, es un sentimiento, es casi un sentimiento ético, moral de uno como ciudadano, decir, no, espérate, así no. De eso se trata. Con la convocatoria de organizaciones de la sociedad civil y de algunos medios como ustedes,
O sea, casi todos los medios estaban de acuerdo porque yo lo oía, yo lo monitoreaba. Y están de acuerdo. Hoy oí a Ana Bertilia de las amas de casa diciendo que esto fue un calentamiento, que la próxima vez va a ser 3 días sin pan. O sea, pero eso tiene que ser movido, que el ciudadano entienda que 40% hasta de hoja es mucho y 40% es un abuso. Sí, y no debe ser. Y no debe ser. Ellos, las compensaciones, las exenciones que tenía, porque este es un gobierno de exenciones, de verdad. Digo, no el gobierno de Danilo, pero todos los gobiernos que hemos tenido tradición en República Dominicana son de exenciones, complacer sectores, complacer peticiones, complacer los subsidios, la cuestión. Y esos subsidios tienen vulnerado a personas que tienen derecho a una mejor salud, a una mejor educación, a una mejor todo, a una mejor calidad de vida. Entonces, le dieron unas exenciones de no pago de ITEVI, de alguna materia prima, pero eso fue limitado, y además era discriminatorio porque no todos los panaderos lo estaban recibiendo, sino los que estaban afiliados en la asociación, en la UNFI. Yo lo sé porque mucha gente, panadero y dueños de panaderos, se me han acercado para decirme, nosotros no recibimos subsidios, nosotros no hemos subido el pan ni lo vamos a subir. O sea que también, cuando suban el pan, no va a ser todo el mundo que lo va a subir. De eso sí yo estoy segura, porque mucha gente que se acerca a nosotros a darnos información para nosotros poderlo manejar en defensa de que no suban el pan, nos han dicho eso. Hay mucha panadería. Es más, a mí me llegó a decir algunos panaderos, debiera bajar el pan mejor en vez de subir, porque se han deprimido tanto los precios del aceite, o sea, la materia prima fundamental. Están deprimidos, o sea, no hay justificación. Y yo pienso que el gobierno no debe seguir dando subsidios, o sea, sobre todo si se lo va a dar, que se lo da a todo el mundo, hasta la panadería de los supermercados. A ninguno. O a ninguno. Se me ocurre, si no es eso un elemento de presión para obligar al gobierno a restituir el subsidio. Sí, eso es lo que ellos pretenden, eso es lo que piden. En realidad, mira, cuando ellos anunciaron la primera vez, en el 2013, el aumento del pan, yo me reuní con ellos y yo misma sugerí algunas de las cosas que ellos pedían. Ellos pedían que para los planes sociales del gobierno, que le compraran la telera, que le compraran el pan del desayuno escolar, todo eso. Yo le dije, pero eso es factible, ¿cómo no? Claro. Inclusive, lo que no es factible es lo que ustedes están pidiendo, que le exoneren de impuestos. Eso sí yo entendía que no era factible porque el presupuesto de la nación se calcula en base a los ingresos que va a recibir. Claro. Entonces, si va a disminuir los ingresos por darle dando excepciones a determinados sectores, entonces no va a poder cumplir con su plan estratégico, con su plan operativo del año, lo que va a hacer el gobierno. Así mismo. Vamos a hacer una pausa con su permiso, no. Bien, estamos conversando en Teledebate hoy con la licenciada Altagracia Paulino, directora de Proconsumidor. Altagracia, ya no existe el control de precios, ¿no? Hace mucho. Entonces, yo López está vivo todavía. Frente a esa situación, ¿qué tú crees que puede hacer el gobierno, qué puede hacer el departamento que tú diriges para más o menos controlar en cierta medida la especulación sobre todo? Por ejemplo, en el caso de los productos del agro, hace unos días, me imagino tú lo has leído, salió en el Diario Libre un serial de 3 reportajes donde la bandera dominicana llega 200% más cara entre lo que le pagan al productor y el precio que llega al consumidor. Los vegetales 300%, los huevos lo que más 88%. ¿Qué puede hacer uno? Porque todo eso es especulación, de intermediación. Sí. Bueno, los controles de precios desaparecieron porque el modelo económico global aparecen como obstáculo al mercado. El Código Penal tipifica como delito la especulación. Ahora, ¿cómo tú le estableces si tú no tienes un precio de referencia? O sea, nosotros podemos establecer especulación con los combustibles que tienen un precio regulado, un poco con el azúcar que tiene un precio de referencia, pero con los demás productos casi no podemos. Pero el sistema, la organización de la producción aquí
tiene un diseño que debe ser estudiado para hacer un diagnóstico y ver qué podemos hacer, porque en el diseño el productor pierde y el consumidor también. Claro. El productor pierde, o sea, un plátano que sale de 50 centavos de Barahona, el consumidor lo tiene que pagar a 20 pesos en el mercado. O sea, y el estudio que hizo el reportaje de Diario Libre de que se ha incrementado 200% el precio de la bandera, se debe a eso. Nosotros lo vivimos con el pollo. Cuando hicimos en el 2012 que se generó el día sin pollo, el debate de que lo iban a subir, nosotros hicimos un precio sugerido, todo eso, fue porque descubrimos que había un precio que salía de la granja y llegaba casi 2 y 3 veces al consumidor más grande. Entonces nosotros dijimos que no podía ser. Entonces hubo un conflicto entre los distribuidores y los productores de pollo. Llegó un momento en que los distribuidores decían que los polleros hablaban mentira y los polleros decían que los intermediarios hablaban mentira. De todas formas, hay una intermediación cierta, real, que el gobierno, bueno, por ejemplo, con el tema del Merca Santo Domingo. ¿Qué pasó ahí? Pero el Merca Santo Domingo, ¿Qué pasó? la gente va a comprar. Pero una gente que viva en Jaina o en Quitasueño de Jaina o por aquí abajo, Aquí cuando en la llega capital, allá, le sale igual porque ha Claro. gastado gasolina, ha gastado pasaje. O sea, yo pienso que debe haber una situación donde se estudie, se haga un diagnóstico y se busque la forma de reducir la intermediación, porque hay dos perjudicados, el productor y el consumidor. Y oiga lo que le voy a decir, aquí los pequeños productores son los que abastecen el mercado nacional. Los pequeños productores, de todo, la MIPYME son las que abastecen el mercado nacional. Hay un estudio que sería bueno que ustedes lo conocieran, ustedes que hacen opinión, que hizo la Fundación Juan Bosch con unos chilenos. Ah, sí. Sí. Sobre el tema del trabajo. Sí. La mayor parte de la mano de obra aquí la suple la microempresa y la pequeña empresa. Claro. O sea, la gran empresa y la gran producción agrícola aquí es para la exportación, Sí. no es para el mercado local. Así es. Entonces, yo creo que es un sector que hay que fortalecer. Ahora con los panaderos, yo creo que sí, que ellos tienen razón a reclamar. Yo creo que es un sector que hay que darle apoyo para que crezcan, porque son pequeñas empresas. Yo creo eso. Pero el hecho de yo creer eso no quiere decir que le permita que suban 40% al pan. Pero creo que es un sector que debe ser apoyado con maquinaria, modernizar sus equipos, préstamos flexibles, que yo creo que eso ellos lo consiguieron cuando negociaron con el gobierno, y lo tienen para que modernicen, para que hagan un pan seguro e inocuo, que no le haga daño a nadie, que sea... Y que reduzcan sus costos. Nosotros estamos pensando, y ya lo hablé con el del Indocal, después de Semana Santa vamos a hacer un estudio, porque en algunos países el pan es pesado. Entonces, si el pan es pesado, tú puedes tener un precio de referencia. ¿A cuánto cuesta una libra de pan? Y yo creo que sí, que el pan debe tener un precio de referencia para si se especula con él, poder actuar, porque el pan es de primerísima necesidad. Claro. Entonces, yo creo que debe haber eso de parte del gobierno. Yo no quiero ser sola, pero hay un viceministerio de Comercio Interno, que una abogada muy dinámica, amiga mía, la doctora Nina del Castillo. Vamos a ver si se hace una lluvia de ideas, a ver qué se puede hacer tanto para que la intermediación no afecte al consumidor ni al productor, así como potenciar realmente la MIPYME, la microempresa, la mediana empresa, porque esas son las que nos dan comida, esas son las que no se van de aquí porque los de ellos no tienen para dónde irse. Y yo creo que ese sector que hay que Correcto. En México, por ejemplo, la protección del consumidor tiene medidas para la gran empresa y para la pequeña empresa. Yo creo que oportunamente la ley tendrá que haber algo con respecto a eso también. Doña Altagracia, le agradecemos muchísimo la comparecencia, ha sido realmente muy edificante, ¿no? Sí, Y sobre todo es un mensaje de aliento para los consumidores, saber que ellos no están desamparados, ¿no? Sí. y que no coman pan. Que hay quien vela por sus intereses. Y bueno, el hecho de no comer pan o cualquier otro producto también cuando el precio se desborde, Sí. bueno, es un mecanismo de defensa del propio consumidor. Hay que- Usted dijo aquí que era Sustituto. preferible 6 días sin pan, dijo usted. Sí. 6. El En vez de 1, 6. El consumidor en este caso no puede esperarlo todo el gobierno. Claro. Tiene también que saber defender su derecho, en este caso Sí. economía. Sí. Y la forma es, bueno, pues si un producto
se aumenta de manera desbordada, bueno, pues dejo de comer ese producto y cojo otro sustituto y ya. Y los panaderos que venden su pan en los barrios están golpeando muy duro a la gente pobre, o sea que hay que ser solidario también. Así mismo. Hacemos la pausa y al regreso volvemos con el tiro rápido. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadulla. El Procurador General de la República identifica el robo, los atracos, el tráfico de drogas y la trata de personas, que junto a los embargos ilegales que afectan no solo el turismo, sino la seguridad jurídica del derecho de propiedad en general, como las principales manifestaciones de la delincuencia en el país. Es claro que no se trata de una lista excluyente, ya que son muchos otros los actos criminales que tienen lugar si se fuera a entrar en una relación mucho más detallada. Pero en general los que menciona reflejan en sentido general el principal cúmulo de hechos delictivos que se registran en nuestro medio. La declaración del doctor Francisco Domínguez Brito formó parte de la conferencia sobre seguridad jurídica y el sector turismo, que ofreció con el patrocinio de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Turismo de la República Dominicana. Pero sin duda el aspecto más estremecedor de su exposición fue cuando reveló la operación encabezada por su despacho que permitió rescatar varias niñas de 13 y 14 años y adolescentes de 15, 16 y 18 en sendas fiestas donde estaban siendo vendidas a turistas nada menos que por sus propios padres. El hecho causa profunda repugnancia y motiva la más indignada reacción de desprecio contra estos desnaturalizados progenitores a los que el Estado debe despojar legalmente, de manera definitiva, de su patria potestad. Lamentablemente no se trata de un hecho aislado. Domínguez Brito menciona que al igual que en Sosúa, Boca Chica y Las Terrenas, están siendo utilizados de preferencia para el llamado turismo sexual, practicado sobre todo con menores de edad, la mayor parte de las veces con el consentimiento expreso o tácito de sus padres o tutores. Siempre hemos sido defensores, inclusive apasionados, de la industria turística, desde los tiempos remotos en que don Ángel Miolán y Elis Pérez, precursores de la misma, libraban batallas casi solitarias ante una sociedad y unas autoridades ignorantes de su enorme potencial. Hoy ya el turismo es una actividad de primer orden dentro de la economía dominicana y una de las principales herramientas en que el presente gobierno cifra el futuro económico del país. La meta de los 10 millones de visitantes extranjeros al llegar el 2020 figura en la agenda de prioridades del presidente Danilo Medina, y sea él u otro el que asuma el poder a partir del 2016, tendrá que asumir el compromiso de llevarla a tope. Pero sin caer en planos de extrema mojigatería, tenemos la obligación de mantener nuestra industria turística dentro de determinados cánones éticos y morales. Promover el país para el llamado turismo sexual, que por lo general sirve para atraer un segmento de elementos indeseables, portadores de las más enfermizas desviaciones, no es el tipo de mercado que debemos tratar de atraer. Sin caer en ridículos extremismos, lo que también es una forma aberrante de practicar la moral, tenemos que desarrollar y preservar nuestra industria turística, donde ya tenemos un bien ganado espacio al margen de este tipo de cuestionable y negativo mercado, que solo contribuiría a dañar nuestra imagen como destino vacacional de calidad y presentarnos como una especie de prostíbulo donde es posible satisfacer toda aberración por repugnante que resulte. Mañana, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Recuerden que por ahí viene ahora ese excelente programa que es Contacto, a cargo
de nuestro colega Rafael Ovalle, así que no se muevan y no se lo pierdan.